Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, servilinestia, Carmelitis, esto provincia, Stella Maris. Radis leste, germinas proscurum, glossa deste, tecum in seculum, ansiaris. Intensilas, voi precis lilium, servamuras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura, fortis pugnantium, Forum bella, tende presidium, scapularis. Incerta, prudeis consilium, pero adversa, luces oratium, Vergiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, Clement tuam, repeletitia, Gabearis. Paralisi, clavis et janua, quando lucim, mater gloria, coronaris. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, continuamos leyendo este libro, El amor humano, de la infancia al matrimonio, de Francisco Charmot, de la editorial Difusión. Es un libro muy antiguo, de 1859. Hay personas que nos lo han estado pidiendo. Lo tenemos en unos encuadernados. Por si gusta, nos pueden mandar un mensaje, más 52 56 12 06 70 32, para hacerles el envío por el correo de sus países y lo puedan tener. Es un libro muy antiguo que ya no se encuentra pues en algún lugar. Tiene una gran doctrina de nuestro catolicismo y bueno, pues espero que estén aprovechando todo este conocimiento para aplicarlo dentro de sus familias, con sus hijos, y sobre todo ustedes haciendo conciencia de la importancia de la doctrina católica. Capítulo 8. El naturalismo. A menudo se oye decir que la educación de la pureza consiste en una cierta iniciación, que de un modo bastante desagradable llaman iniciación sexual. No creemos que sea necesario empezar esa educación por la iniciación sexual, porque ciertas enseñanzas no dejan de ser peligrosas sino bajo ciertas condiciones, que plantearemos en la segunda y en la tercera parte de este libro. No decimos que se omita,
sino que se empleen las condiciones de éxito necesarias. Es cierto que es de temer que esas condiciones nunca se llenen o que lo sean demasiado tarde. Pero dirán, si hay que esperar a no sé qué madurez o qué experiencia de los niños para darles a conocer los datos concretos del problema del amor y de la generación, un cualquiera, un tentador, un agente del infierno, con sus demostraciones viciosas, habrá precedido sin duda la enseñanza que los padres habían querido y habrían debido darles. Y todavía, si después de ese accidente solo hubiera que refutar una mentira, los padres no se forjarían un crimen de haber hablado demasiado tarde. Pero helos ahí ante heridas que deben curar, una virginidad que tienen que renovar, una vejez que rejuvenecer. Vale decir, frente a una marcha atrás casi imposible, ¿no habrá que tratar de prevenir tal desgracia? Ese temor no es quimérico. Estamos persuadidos de que el niño en nuestra época corre el enorme peligro de ser corrompido por las malas compañías. Empleemos todos los medios a nuestro alcance para alejar de él a los numerosos demonios que lo rondan. Pero protestamos contra esa idea de que la iniciación sea por sí sola un escudo sólido y un arma defensiva, seria y eficaz. Protestamos contra la exagerada importancia que se da a ese método de inoculación de un germen mórbido, en la esperanza de que obre como una vacuna. La pedagogía naturalista de los siglos XIX y XX, llamando la atención de los educadores casi exclusivamente sobre la iniciación sexual, ha creado en los espíritus una obsesión contra la cual tenemos el deber de luchar enérgicamente. Y bueno, recordemos que este libro fue escrito en 1859, estamos en el siglo XXI, donde además esto ya empeoró bastante. Hay una obsesión y una necedad ahora que está llevando inclusive a la pedofilia. Entonces, ahora es todavía muchísimo más grave y por eso es que tenemos que poner todavía muchísima más atención en esto. Hay cosas que en la vida ocupan importantísimo lugar y de las cuales, sin embargo, San Pablo ha dicho que deben ser excluidas de nuestras conversaciones. En la historia de la pedagogía cristiana, hay que llegar a nuestra época sensualista para hacer el descubrimiento absurdo de que el remedio contra la impureza sea la iniciación del espíritu a las condiciones fisiológicas de la vida humana. En todo tiempo se han combatido enérgicamente los vicios del corazón y de los sentidos. Pero no se había inventado esa panacea asombrosa para curar la concupiscencia, la descripción del fruto prohibido. Se suponía que si Adán y Eva no hubiesen pasado junto al árbol vedado, ni mirado su follaje, entre el cual se hallaba emboscado el demonio, no habrían faltado a la prudencia. Ellos tenían, sin embargo, la integridad de la naturaleza, cosa que ya nadie más tiene. Hoy pretenden hacernos creer lo contrario. La sabiduría consistiría en contemplar el mal, hacia el cual siente mayor inclinación la humanidad caída. Hemos criticado la abstención de los padres, pero no la reserva, la modestia, la circunspección. Hemos criticado el silencio, pero entre el silencio sobre lo que se debe enseñar y el silencio sobre lo que se debe callar, hay un abismo. Más adelante detallaremos la materia y la manera de educar positivamente el corazón y los sentidos.
Hoy es indispensable borrar de la mente de los educadores la obsesión sexual. Los sistemas naturalistas de la iniciación sexual están condenados por la Iglesia. Los sistemas de iniciación que guardan la decencia hacen más mal que bien. La iniciación hecha cristianamente importa un peligro. En fin, la más pura y santamente hecha no es un remedio suficiente. No llegaremos a la conclusión de que el niño no tiene ningún derecho a que se le diga la verdad, ni que estemos dispensados del deber de instruirlo. Pero hemos de apartar la mente de un sujeto secundario para fijarla en los puntos principales del problema. La encíclica de Su Santidad Pío XI sobre la educación nos lo recomienda. Nos extraña que no se la consulte más. La causa tal vez sea puramente material. Los padres no tienen el texto a la mano. Se les oye quejarse de las tergiversaciones y de las contradicciones de los diferentes directores de conciencia, cuando la encíclica encierra la enseñanza auténtica de la Iglesia sobre la educación sexual. El Santo Padre condena, en primer lugar, las iniciaciones audaces, por medio de imágenes o fotografías, hechas a grupos de alumnos en clase, con el único propósito de hacerles una exposición científica. Es cierto que esos métodos no son corrientes entre los católicos, pero no por eso dejan de corromper a la juventud. Rodean a los hijos mismos de la Iglesia de una cantidad de camaradas imprudentes, que crean hábitos sociales y establecen costumbres. Es imposible no sufrir su contaminación. Nos encontramos ahí con uno de esos casos en que la necesidad de trabajar por la cristianización del medio se impone. La facilidad con que ciertos padres de la buena sociedad aceptan en las reuniones, por lo demás honestas, las películas de relleno o de transición que son sensuales. Aquí podríamos decir cuando llevas a tu hijo al cine, cuando estás viendo una película, todos los comerciales, todos los otros programas de series que están contaminando las miradas de tus hijos con besos indecentes, con caricias indecentes, con ropas indecentes. Todo eso es lo que actualizaríamos esta lectura en estos tiempos. Luego, en las playas y en los hoteles de veraneo, las modas y las costumbres del nudismo, que una ciencia tendenciosa pretende hacer pasar por más naturales y más sanos. Esa facilidad, digo, es una señal de que las enfermedades morales del naturalismo mundano se propagan como la peste. Recordemos cómo nos han dicho en todos estos colegios que pervierten al ser humano, que esto es natural, que no tenemos que verlo como algo malo. No, es que no lo vemos como algo malo, es que no debemos de estarlo viendo en todo lugar. Y mucho menos tiene que ser enseñado de esa manera tan poco delicada como lo hacen los colegios, y bueno, que los padres de estos tiempos pues lo ven como muy natural. Y yo recuerdo estando en los colegios que efectivamente es así, y además los padres cuando te lo están enseñando generalmente te vienen con, no sé, con algunos argumentos como, bueno que enseñen eso porque pues más grandes ellos necesitan saberlo. Todas estas cosas nos dice la Iglesia Católica, no es así. No tiene que ser de esta manera. No es a quien compete hacer esto. Entonces, más adelante nos va a enseñar en este libro la Iglesia Católica cómo es que se va a tener que ir haciendo, pero aquí estamos captando una mentira.
que hacen en los colegios, ¿no? Y ay, hoy va a haber clase de educación sexual y entonces te empiezan a mostrar imágenes. Y bueno, hoy, ¿qué les puedo decir? Se me rompe el corazón tan solo de pensarlo y de saberlo, que a los más pequeñitos en muchos países ya les están enseñando la homosexualidad como algo que es natural, que puedes elegir. Entonces, pongamos atención porque esto es una mentira que va a conducir a tu hijo a la más grande de las desgracias. Primero, la pérdida de la vida eterna. Si un homosexual se muere sin arrepentimiento, sin enmienda, va al infierno. Y esto tenemos que entenderlo muy bien porque ahora nos inventan cosas y lo que más quiere la Iglesia Católica es que tú salves tu alma. Entonces, es muy importante no, no aceptar esas condiciones. No hacerlo como es de lo más normal, porque quien hace eso priva a Dios de sus derechos y entonces se vuelve enemigo de Dios. Así que esto es importante, por eso yo les sugiero sacar a sus hijos de los colegios y enseñarles en casa. Yo sé que cuando escuchas esta idea por primera vez, puede ser un poco, si no estás como muy entendido de la gravedad de lo que hacen los colegios para perder las almas, puede parecerte una exageración, una locura, puedes llegar a pensar como que ahora qué van a hacer mis hijos, van a ser unos tontos, neófitos, no van a tener un título y no van a hacer nada de la vida. Miren, la realidad es esta. Muy pocas personas que son profesionistas viven exitosamente de su profesión. La mayoría se dedican a algún tipo de comercio porque en realidad no hay tantos como espacios en las empresas para que la persona tenga un desempeño óptimo como lo que te venden las universidades, que vas a salir y vas a ser director de una empresa. La mayoría que sale de una profesión sabe que no son directores, que pasan muchísimo tiempo siendo empleados, que tienen que cubrir horarios extenuantes, que tienen que renunciar a sus familias, tienen que renunciar a una vida estable porque tienen que recorrer tráfico, distintas cosas. Muchos se dedican a ser independientes, ¿sí? Es verdad, pero no a todos les va bien porque muchos de ellos no tienen estas facilidades para sostener un arrendamiento, ¿sí? Hay muchas cosas que están alrededor. No digo que todos, habrá quien le vaya bien, pero ¿a costa de qué? ¿De perder tu alma? Antes no era así. Esto de las profesiones es algo muy nuevo. No digo que no son necesarias, por supuesto que son necesarias, pero es muy importante que tus hijos estén muy claros qué cosas van a aceptar de este sistema y qué cosas no van a aceptar, ¿sí? Vamos a pensar que un hombre quiere ser un médico, bueno, probablemente va a experimentar muchísimas situaciones y de muchísimas dificultades para luchar contra esos sistemas. Un sistema que te quiere corromper, que habla mal de la religión católica, que acepta ateos como profesores. Entonces, hay muchas circunstancias. Yo no digo que no hay que hacerlo, digo que hay que tener atención a que si tus hijos no están muy bien formados, esos colegios los van a deformar. Entonces, ¿yo qué le diría a mi hijo? Bueno, hijo, estudia algo que realmente sea útil. Ahora, hoy el médico tiene muchísimos cosas en contra también. Los están obligando a hacer los abortos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que ver. Lo que sí es indispensable es que a lo que sea que tú te dediques, no ofendas a Dios. Toda profesión debe estar encauzada a darle gloria a Dios, que no haya ningún tipo de pecado, ¿sí? Entonces, esto es difícil. Bueno, entonces cuando una persona oye por primera vez esto de la escuela en casa, es como muy difícil, pero haz un brinco
y piensa, ¿estos hijos de quién son? Y vas a reflexionar, son de Dios. Y te los encomendó a ti para que te asegures que lleguen al cielo. Tus hijos no son para tener éxito en este mundo. Tus hijos no son para tener dinero. Tus hijos no son o no fueron dados a Dios para tener un éxito. Dios te los encargó y te los encomendó para que puebles el cielo, el reino de Dios, con vida eterna de las almas. Entonces, si tú entiendes esto, empiezas a tomar una perspectiva distinta. Ahora piensas, ¿de qué voy a llenar los oídos de mi hijo, el alma de mi hijo, la mente de mi hijo? Entonces empiezas a descartar todo lo que lo aleja de Dios, evidentemente. Y empiezas a hacer lecturas de vidas de santos, empiezas a fortalecer a tu hijo verdaderamente para un combate en la iglesia, amar a Dios. Y eso va a implicar que cambies de estilo de vida completamente a un estilo maravilloso donde tú vas con tu hijo aprendiendo al ritmo de tu hijo, que generalmente es muchísimo más veloz que el detenimiento que hacen los colegios con tus hijos. Me llevó llegué a conocer unas personas que tenían hijos de 4 años y habían dado escuela en casa con toda la atención de la madre y del padre hacia los hijos, obviamente católicos, enamorados de Dios. Y el niño a los 4 años ya leía, rezaba en latín, sumaba y restaba. Y es algo muy sorprendente, pues la atención que ha tenido los padres sobre de él, ¿sí? Entonces, esto cuando tú lo oyes es como de, pero Dios mío, mi hijo tiene 7 años, 8 y no lee bien. Claro, porque la atención que le dan los colegios no es una atención para ser un hijo de Dios, que tiene que ser bueno en todo, sino que lo quieren hacer un tonto, un empleado, un mediocre, que nunca se esfuerce en nada. Entonces, los colegios, lejos de darles éxito, por el contrario, están deteniendo todo el progreso que un hijo podría tener y alcanzar en su casa. Si gustas, puedes escribirnos a la oficina más 52 56 12 06 70 32 y podríamos sugerirte algunos medios que conocemos de homeschooling para que tú puedas como ir aterrizando esta información con los hijos. Ahora, algo que es muy natural que antes ocurría era que la madre pues enseñara cosas a la hija de las labores de la mamá, ¿sí? Esto es lo más hermoso que puedes hacer, porque la mujer siempre será tan digna como ama de casa, ¿sí? Como ha sido antes. Entonces, enseñarle las cosas de un hogar, de cómo administrar un hogar, de cómo hacer cosas tan hermosas que hoy se han dejado de hacer. Y al varón, bueno, pues hay que enseñarle cosas que el varón se va a ocupar. Por ejemplo, si tú a tu hija le pones en su cabeza dedicarse a algo que va a ser más allá de su familia, entonces ella va a vivir muy frustrada, porque la mujer está llamada a ser madre y esposa. Aun cuando una religiosa sea llamada a ser esposa de Cristo, ella sigue siendo esposa, aunque es de Cristo, pero es esposa, ¿sí? Y es madre de todas las almas y va a ocuparse cariñosamente de las almas. Entonces, si tú le cambias la naturaleza a tu hija por una cosa de machos, de que tiene que salir de su hogar, ¿no? Entonces ella va a tener un conflicto con lo que Dios ha puesto en ella, en su alma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú le dices, es que tú vas a ser médico, bueno, va a ser muy difícil que ella pueda compaginar, si es una esposa, una ama de casa, estas cosas. Entonces, ella podría hacerlo siempre que entienda que debe de estar abocado, si es esposa, a su familia. Esto es importante. Si ella llegara a enviudar y nunca tuvo hijos, bueno, probablemente ella podría ocuparse
en estas actividades a ejercerlas. Pero si tiene una familia, ella es médico, puede abocarse a su familia en eso, hacer algunas cosas para otros como de caridad, pero no introducir en ella el dato erróneo de que se va a dedicar solo a eso, porque conocemos las dificultades que tienen estas profesiones. Son más para el varón, porque el varón sí está llamado a ese tipo de trabajo, pero porque contará con una esposa que esté resguardando a sus hijos en casa, con las atenciones que él tenga, por supuesto. Esto va a completar muchísimo el hogar, pero esto es importante de comprender. Obviamente estoy siendo muy general, no estoy siendo específica en algo, porque hay situaciones específicas. Si tú tienes alguna duda, nos puedes contactar en la oficina y también podemos darte algún tipo de dirección espiritual. Monseñor Rodrigo da Silva me ha dado la autorización para poder ayudar, siempre obviamente acompañado de su consejería, ¿sí? Pero hay cosas que básicamente la iglesia ya las tiene como muy claras. Entonces, esto hay que comprenderlo. Pero en esta idea general, espero que me estés comprendiendo, hay que enfocar las vocaciones para que puedan sacárseles inmensos provechos. La mujer está llamada a cuidar, a dar vida, pero recuerda que hay dos vocaciones, la de esposa y madre y la de religiosa, ¿sí? Entonces, la esposa y la madre tienen la obligación, pues, de cuidar eso, ¿sí? Esa es su principal atención. No puede atender otras cosas descuidando esto que es lo esencial. Lo mismo un varón, ¿sí? Va a tener cierta educación que en el desarrollo de sus actividades que él pueda hacer, ¿sí? Entonces, claro que los hijos van a estar muy bien educados porque educados en casa tienen una educación mucho más perfecta. Un colegio piensa que tiene arriba de 10 alumnos o hasta 30 o 40. ¿Qué educación le pueden dar a tus hijos? Entonces los van retrasando. Entonces, lo más natural, como yo te iba comentando, es que las madres vayan enseñando a sus hijas, los padres vayan enseñando a sus hijos los oficios. Un varón debe de saber, ¿sí? Porque esto es muy varonil, cosas de carpintería, cambiar cositas de la luz de la casa, a lo mejor soldar, revisar lo básico de un auto al menos, ¿no? Y estas son actividades que tristemente hay muchos varones que están ocupados nada más en cosas, no sé, oficinas, pero que son hombres que se han vuelto muy mujeriles, es decir, son varones que tienen tiempo extra, van a la oficina, cubren un montón de horas, por eso les digo que es que esos trabajos no son los más adecuados para vivir una vida de la fe de Dios, porque van, cubren un horario, salen tardísimo, con el tiempo que les queda, no les queda más esfuerzo para mucho, y llegan a ver la tele, ¿no? O sea, llegan a desperdiciarse. Algunos no dudo que tendrán fines de semana libres y podrán ocuparse de cosas con más atención, como en algo de revisar el coche, ¿no? Cosas de oficios, ¿sí? Porque el hombre necesita estar activo. Entonces, si no está activo, evidentemente, pues el ocio puede hacerles caer en muchos pecados. Y bueno, también desgraciadamente muchos hombres han convertido sus cuerpos en un altar y entonces dedican demasiado tiempo a su cuerpo que los ha conducido a grandes pecados de lujuria. Entonces, un hombre, digamos, ¿cómo sería como lo más apropiado? Un hombre que va, hace su trabajo, tal vez es comerciante, se dedica algunas horas, gana el sustento y ahora llega a casa a ayudar a cambiar algún foco que se fundió, pueden cambiar algo de la plomería y enseñar a sus hijos varones a hacer eso, ¿sí? A no tener miedo de agarrar las cosas, ¿sí? Ensuciarse. Hoy, en verdad, es vergonzoso ver tantos hombres que no quieren ni tocar algo sucio porque se ensucian. Entonces, eso es muy vergonzoso. Un varón siempre tiene que ser varón, el fuerte, el que sabe todo, el que resuelve todo.
Una mujer, su esposa llega y, oye, mi amor, es que se fundió esto. Bueno, mínimo que le meta mano a lo básico, ¿sí? Ah, mira, es el fusible, o mira, es el, no sé, se ponchó la llanta y la cambio, voy yo por el garrafón de agua y lo cargo, yo saco la basura, ¿sí? O sea, no que manden a la esposa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de comprender porque esta sociedad ha desbaratado de tal manera, ¿no?, la sexualidad del hombre y de la mujer, que hay que corregirlo. No nos podemos quedar conformados a, sí es cierto, es que así es mi esposa, ¿no? Ella es la que arregla todo en la casa y yo estoy aquí sentado sin hacer nada esperando a que ella solucione todo. Ambos son ayuda mutua. Él tiene que hacer lo que un hombre hace y ella tiene que hacer lo que una mujer hace. Ambos se necesitan. El hombre haciendo lo que el hombre hace y la mujer haciendo lo que la mujer hace. Entonces nos tenemos que corregir si queremos llegar al cielo. Si no, no dudo que hay un apartado especial del purgatorio para el hombre que no ejerció su labor de varón como debió haberlo hecho, y lo mismo para una mujer que no ejerció su amor de mujer y de madre como debió haberlo hecho. Entonces, el hombre le enseña a los varones, la mamá le enseña a las hijas. Hoy también hay que tener muchas atenciones porque hay muchas mujeres que han dejado el matrimonio, o muchos hombres que han dejado el matrimonio, entonces crecen, por ejemplo, mujeres que tienen hijas, pero también un varón o dos, y el varón no crece como muy varón, sino muy mujer. Entonces hay que tener también estos cuidados. Igual nos pueden llamar para una dirección espiritual para ver qué opciones hay, ¿no? Tenemos que encontrar soluciones en este caos, ¿sí? Confiando en que el Señor proveerá y veremos cómo es como la mejor forma. O lo mismo, ¿no? Hay varones en la casa y solo una mujercita y crece como un machito. A mí tuve una experiencia con una persona, una mujer, que estaba en un taller mecánico cambiando llantas. Ese no es un lugar apropiado para una mujer. No importa cómo es que hoy lo vean muchas mujeres, muchos hombres, pero no es un lugar apropiado. Por muchísimas situaciones, muchísimas circunstancias. El tipo de trabajo es demasiado duro. Yo no digo que no lo pueda hacer. Se ve que lo estaba haciendo, pero también se veía que tenía un gran sufrimiento porque no es lo que debería de estar haciendo y su alma lo siente, su alma lo capta. Cuando una mujer está haciendo lo que hacen las mujeres, es muy feliz. No importa lo que hoy muchas feministas te digan, ellas tristemente tienen su corazón tremendamente herido y lleno de mucho odio hacia el varón, pero los cristianos no tenemos odio hacia los demás. Pedimos a Dios que nos sane de cualquier situación. Él nos sana y nos restaura y nos pone en el lugar apropiado y adecuado. Entonces, fue algo muy doloroso. Es un lugar además que van muchísimos varones y bueno, ella ya se había visto involucrada en muchas cosas muy desagradables. Que una mujer no tiene por qué pasar por estas faltas de respeto, estas soledades. Se veía claramente que tenía que ir en busca de otro varón que le ayudara, ¿sí?, para cargar esos equipos. Entonces, al final terminamos pagando la cuota de no llevar el camino que Dios nos pide. Entonces, pero hay que encontrar una solución. Mándanos un mensaje, más 52 56 12 06 70 32 para la dirección espiritual. Y bueno, tratar de ver en qué circunstancias se encuentran. Obviamente, ¿quién es quien nos soluciona? Pues por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a la Sagrada Familia para que ellos resuelvan en estas situaciones y bueno, ellos proveerán alguna solución, por supuesto siempre basado en las súplicas a Dios y en la enmienda de nuestras vidas, en el acercamiento a los sacramentos, a la Iglesia Católica, para poder discernir correctamente lo que se debe hacer. Entonces, por eso eviten los divorcios, eviten las discusiones, porque tanto el hombre como la mujer precisan de estar unidos por el bien de sus familias y de sus hijos. Si no quieren lamentarse después con las culpas de haber arruinado probablemente hasta las almas de sus hijos, y si sus hijos caen en el infierno, lo más seguro es que ustedes también irán allá. Así que todavía tienes vida, podemos solucionar esto.
Entonces, la mujer va enseñando a las hijas, el varón va enseñando a los hijos en una situación natural, normal. Y entonces el trabajo, digamos, del día, cuando haces escuela en casa, va repartido entre las cosas del hogar, ¿sí? Las cosas cotidianas son las más hermosas. Esta destrucción de la sociedad que ha hecho la masonería, el pecado, hacen creer que las cosas cotidianas son no importantes, irrelevantes, intrascendentes, y entonces no las quiero hacer y yo tengo que hacer algo maravilloso en el mundo que no sé qué es porque no, tampoco soy capaz, puesto que si no soy capaz de hacer lo más básico, pues tampoco voy a ser capaz de hacer algo más allá afuera, ¿verdad? Uno hace lo que puede hacer, ¿no? A lo que se puede, de lo que se puede ocupar. Entonces es importante que se pongan atención en esto, ¿sí? Entonces, es muy loable y se encuentran grandes enseñanzas en hacer las cosas del hogar. Desde muy chiquititos ellos deben de ocuparse de ser responsables, siempre. La responsabilidad debe ser parte de un cristiano. Entonces, ay, no, es que está chiquito, tiene 7 años. Ya a los 7 años ya estaban bastante avanzado. Él ya debería tener una madurez muy profunda a los 12 años. Recordemos, por ejemplo, a Conchita Cabrera de Armida. Ella ya sabía perfectamente llevar una hacienda a los 12 años de edad. A esa edad ella sabía coser, sabía cocinar, sabía hacer las labores del hogar. Y hoy vemos mujeres de casi 50 años, si no es que más, y no saben hacer las labores básicas de la casa. Entonces, bueno, y que hablar de los varones, también es una desgracia, ¿sí? Hay varones en la adolescencia, quieren seguir teniendo vida de 14, 15 años a los 60 años con hijos y todo, obviamente ya hijos completamente desbaratados, ¿no? Entonces, hay que corregirse de esto. Entonces, bueno, desde muy pequeñitos hay que enseñarles las responsabilidades, ¿sí? Desde el hijo más pequeño, todos debemos tener responsabilidades, hasta el hijo más grande también. Entonces, aprovecha la cotidianidad para hacerlo, ¿sí? Y puedes distribuir el trabajo entre las cosas cotidianas y además el trabajo de la lectura. Es muy importante que tus hijos sepan leer y leer bien. Sepan hablar y hablar bien. Y para eso tienen que leer mucho, en voz alta, respetando signos de puntuación. Porque si ellos no logran entender esto, no van a captar las ideas que transmiten los libros. Ahora, no puedes darles a leer cualquier lectura. Tienen que ser lecturas edificantes. Y yo, para que encuentres esas lecturas edificantes, yo nunca te recomendaría que leas algo editado después de 1958, porque todo eso ya trae muchísima corrupción. Entonces, busca libros atrás del 58, ¿sí? Porque fíjense, estamos leyendo aquí un libro de 1859. Y vean lo edificante que es. La gente no se cansa de escribirnos que muchísimas gracias por lo que estamos leyendo. Entonces, el modernismo que dice todo lo viejo es malo. ¿Yo qué te digo? Todo lo bueno es lo que ha dejado Dios antes del 58. Después, el demonio ha tomado sus redes en todos los medios, ¿sí? Entonces, lee algo antiguo y lee cosas que primero acerquen a tus hijos a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, dependiendo de la edad de tus hijos, por eso te vuelvo a aconsejar la dirección espiritual, nos puedes mandar un mensaje, más 52 56 12 06 70 32. Vas a requerir hacer como una transición, porque pasar de la vida moderna, de una vida machista, feminista, desordenada, a incorporarte a la Iglesia Católica con una educación escolar para tus hijos apropiada, va a requerir una transición dependiendo de tu estilo de vida, de la vida que tienes, no estilo de vida, digamos o sea, tengo que ver cómo están las ruinas de la guerra, ¿sí? Es como, ok, estoy en ruinas, no quiero más esta vida, quiero acercarme a Dios, voy a acercarme a la Iglesia Católica, que es madre, y entonces
voy a ver cómo están los daños. A ver cómo son los daños ahorita. Mira, los daños son estos, estoy divorciada, estoy divorciado, tengo esto, estoy en esta situación, mis hijos tienen estas edades, están en estos colegios, bueno, para ir ayudándote a, obviamente pidiendo la intercesión siempre del Espíritu Santo, de la Iglesia Católica, que tiene muchísimos ejemplos de cosas que han experimentado muchísimas personas y cómo han salido adelante, ¿sí? Con las experiencias evidentemente de la cabeza de la Iglesia Católica, como es Monseñor Rodrigo da Silva en este caso, ¿no? Y bueno, ver cómo se va haciendo esta reparación. Entonces, dependiendo de tus hijos, si son hijos pequeños es muchísimo más sencillo, si son hijos más grandes, pues claro que hay muchísima más complicación porque ya están en ciertos grados más avanzados, ya hay una resistencia, además no los has educado para que ellos realmente sean hijos pues obedientes, ¿verdad? Entonces se vuelven tremendamente desobedientes, retan las autoridades. Entonces, pues claro que esto no va a ser nada sencillo de arreglar, pero hemos tenido pues muy buenas experiencias con hijos que afortunadamente el caos ya es tan grande en el hogar que realmente quieren cooperar pues con que esto se arregle, porque nadie es feliz alejado de Dios. Todos los que están alejados de Dios tienen un vacío tremendo en el alma y experimentan muchas circunstancias de las cuales ya quieren salir. Entonces, la única forma, pues, es obedeciendo a Dios. Entonces, nos ha tocado ya personas avanzadas en el colegio, comprenden la situación, se les expresan las situaciones por una gracia de intervención divina y de verdad que nunca dejo de ver allí la mano de la Sagrada Familia, entienden y empiezan un proceso. Entonces, dependiendo de las edades, hay que empezarles a dar información que les ayude, que les abra su entendimiento, ¿sí? Que vayan, pues, purgando el paladar de todo lo que han vivido, porque muchos, por ejemplo, que ya son un poquito mayorcitos, te estoy hablando de, por ejemplo, 10 años de edad, 14 años de edad, por ejemplo, no saben leer, no leen nada. Solo están habituados al internet, a los videos, entonces les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, con ellos hay un proceso, ¿sí? De empezar a desconectarlos de las redes sociales, lo cual, como es una adicción física, les cuesta muchísimo trabajo. Esto es como dejar el alcohol o dejar las drogas, ¿sí? Tienen que ir reconociendo que eso no les hace bien e ir sustituyendo por algo que empiezan a saborear, porque un libro es muy bueno, un libro bueno, obviamente, ¿sí? Que esté aprobado por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ellos empiezan a leer cosas que son muy buenas, que les empiezan a llenar de nuevas ideas su mente, que les empieza a dar tiempo libre para ciertas actividades que les pueden ayudar muchísimo en su crecimiento, empiezan a notar cómo empieza a haber muchísima unión en la familia, muchísimo más respeto, muchísimo, o sea, empieza a haber una armonía en el hogar. Entonces, pero es un proceso, no es algo rápido, es algo que lleva años, años. ¿Cuánto tú llevas arruinando tu familia? ¿Cuántos años llevas arruinando tu familia? ¿Cuántos años llevan tus hijos en los que los estás viendo arruinados? Bueno, pues ahora tienes que al menos darle la mitad de ese tiempo a Dios para que arregle tu familia, ¿sí? Entonces, hay otros hijos que están un poco más grandes y que ya son mayores de edad y que se rebelan y que te dicen no lo voy a hacer simplemente. Entonces, bueno, ya son casos pues que es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso va dependiendo. Pero, digamos, si te pongo una idea de una familia que va comenzando, que tienen hijos pequeños, bueno, la idea es que la madre instruya a las hijas, el padre instruya a los hijos. Esa escuela en casa es distribuir las tareas del día a día, enseñándoles cosas que deben trascender en su vida. Por ejemplo, hoy, a través de la experiencia de las direcciones espirituales, nos damos cuenta que tanto mujeres adultas como hombres adultos tienen muchas complicaciones para el orden, para la disciplina. Entonces, es muy importante que en tu hogar haya orden y disciplina. No se pueden dejar las cosas en cualquier lado, tiradas, desordenadas, sucias. No puedes despertarte o dormirte a la hora que tú quieras. Debe de haber una rutina, ¿sí? Horas para la oración,
Todos deben colaborar en casa, no puede haber alguien que haga todo y los demás no hacen nada. Debe de estar muy bien distribuido todo eso. Entonces, hay personas que son directores de empresas, que son padres de familia, que son religiosos y no saben hacer esto. Entonces, te lo quiero mostrar porque quiero que veas cuán importante es la cotidianidad en un hogar. Tú como madre y como padre de familia tienes que infundir esto en tus hijos, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana tú vas enseñando los mandamientos de la Iglesia Católica, los mandamientos de nuestro Señor, ¿sí? Tener, por ejemplo, el decir siempre la verdad. Hay personas hoy adultas que mienten, que dicen una cosa y no la cumplen. Entonces eso pues obviamente es algo muy grave. Entonces todo esto hay que irlo incorporando en tu hogar. ¿Y por qué te digo que es algo importante? Porque te vas a presentar ante estas situaciones cuando tú empiezas a hacer un colegio en casa. Porque no se trata de un colegio con un pizarrón, eso olvídate, eso no sirve para nada, sino una enseñanza en el día a día. Porque hoy, tristemente, las familias se van todos a trabajar, se ven 2 o 3 horas en el día. ¿Qué vas a poder enseñar en ese momento? Si ya están cansados, los hijos están hartos de verlos, están habituados al celular, todo el mundo está en sus habitaciones. Entonces, hay toda una transición donde tienes que enseñar lo más básico, que es esto que te estoy diciendo. Entonces, van a empezarse a manifestar en el día a día todos los vicios que ya tienen tanto los adultos como los niños, tanto los adultos como los jóvenes. Entonces se tienen que ir percatando, ¿sí? No somos capaces, ¿no? de levantarnos temprano, bueno, pues hay que empezar a hacer una rutina. Nos levantamos, pase lo que pase, a esta hora, y no importa si tengo sueño, tengo que luchar contra eso, ¿sí? Haciendo oración, rezando el Santo Rosario, yendo a los sacramentos para que Dios me dé la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y llenándome del amor de Dios y hacer todo esto por amor a Dios, porque para eso estamos haciendo todos estos cambios en los hogares que implican tantas cosas. Y Dios todo lo vale, ¿no? Entonces, eso es importante también de entender. Entonces, en esto que te estoy diciendo que es tan básico, pero que casi o muy pocos tienen hoy en día, en verdad es impresionante, impresionante. Los esposos y las esposas no se pueden entender, y te lo digo por la experiencia en las direcciones espirituales, por cosas de la educación que debieron haber recibido en casa. Así de básico, ¿eh? Así de básico. Es que los pleitos son porque ella no limpia la casa y la tiene toda desordenada. Es que los pleitos son porque él quiere salir con sus amigos a festejar. Son cosas básicas. Un hombre y una mujer casados son hechos para el matrimonio, si es que esa es la vocación, y sus responsabilidades y todos sus esfuerzos tienen que radicar en sacar este matrimonio para el cielo y estos hijos para el cielo, porque la razón de los matrimonios son los hijos. No hay ninguna otra razón. Entonces, si no tienen este entendimiento bien acomodado, pues Dios mío, ambos van a querer vivir vidas de pecadores. Ni siquiera te digo de gente soltera, porque es que la gente soltera no debería de existir. Solamente hay 2 vocaciones, que es o te consagras a Dios y le sirves a Dios y a la Iglesia Católica, o te casas y sirves a Dios y a la Iglesia Católica en tu matrimonio. No hay esto de, yo soy soltero y entonces me voy y gasto todo el dinero y me voy de viaje y entonces tengo una vida del gimnasio, ¿sí? De salidas y festejos, ¿sí? ¿Y en qué momento te vas a ganar la vida eterna? Yo te pregunto. ¿No te quieres ganar la vida eterna? En algún momento vas a pagar esa factura, porque esto, aunque tú no creas, la religión no es de que tú creas o no creas. La religión se ejecuta, que es estar vinculado con Dios. Un día, tarde o temprano, te vas a dar cuenta que tu desobediencia a Dios te va a dar o la consecuencia del infierno o la felicidad del cielo. Así de sencillo. No importa que no creas, Dios es todopoderoso, Él
ejerce su justicia y su amor sobre nosotros y te dice, mira, todo lo que yo he hecho por ti, te creé, me traicionaste, te amé, te mandé mi hijo, te redimí, te sigo amando y tú me correspondes, irás conmigo al cielo y gozarás conmigo siempre. No me correspondes pese a todo esto, entonces no tienes interés en mí. Bueno, tú mismo habrás elegido irte al infierno. Entonces, esto es como las leyes que tenemos en el mundo. Por ejemplo, si tú quieres ir a viajar a otro país, necesitas documentos. Entonces, tú no puedes llegar y pararte ahí en el aeropuerto o en la aduana, en migración, perdón, y decir, ya llegué, voy a pasar. Y van a decir, sí, deme su pasaporte. Yo no tengo. Bueno, deme su, no sé, su visa. Tampoco tengo. Bueno, entonces no puede pasar. No pasa, punto. Y si las leyes tienen algo de estricto, imagínense Dios, que es lo más grande. Entonces, la incorporación, digamos, del colegio en casa tendría que ser como ir hacia allá, ¿sí? Pierdes demasiado si no te esfuerzas para hacer esto. Pierdes demasiado. Yo no te digo que va a ser algo fácil, es más, te digo que va a ser algo bien difícil, bien complicado. Yo te puedo decir que tuve estudios de universidad, de especialidades, y nunca nada fue tan difícil como mi conversión, ¿no? Empezar a entender todo esto que yo te estoy diciendo, y te lo digo porque para mí fue muy difícil, entonces, pero hay que hacerlo, y da muchísimos frutos. Caminando de la mano de la Iglesia Católica, Dios me ha permitido ya tener casi 7 años, y hay que pasar por este proceso para encaminarte hacia el cielo. Esto es como cuando uno agarra un camino, va hacia algún lugar, y has manejado horas y horas y horas, y de repente, no sé, ves el reloj y dices, qué raro, ya llevo manejando, no sé, 36 horas, y no he llegado, y se suponía que debía haber llegado hace 10 horas. Y entonces te das cuenta que erraste el camino. Y ahora te tienes que regresar esas 10 horas. Y además de la desviación, donde ahí apenas va el camino, ¿sí? Entonces, es algo bien, bien importante el regresarte, porque no puedes seguir yendo por el camino errado. En algún momento te tienes que regresar. Entonces, mejor que te regreses ahorita a que te regreses un año más, 2 años más, 10 años más, 20 años más, donde ahora el regreso va a ser más largo y con mayores consecuencias, ¿sí? Entonces, esta sería una muy buena forma. Ahora, con los niños pequeños también, que es importante, bueno, y con los grandes también sería bueno, en la parte de multiplicar, sumar, restar. Hoy ya ni siquiera enseñan esto en los colegios, también es algo bien, bien impresionante, ¿no? Porque, pues está que la calculadora y ya te hacen unas cuantas pruebas y ya, pero no te enseñan a desarrollar esto. Entonces, hay que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, y bueno, cosas obviamente de cultura, de historia. ¿Y qué es lo que más nos importa? Pues la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestra religión, la historia de todas las guerras que han existido, cómo es que todo ha sido porque odian a Dios. Entonces, hay muchas cosas, no te afanes en las ciencias humanas. Afánate primero en entender todo lo de Dios, ¿sí? Y después estarás tan apasionado por Dios que encontrarás la ciencia en las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de ir entendiendo. Y cuando ya tienen esta formación sólida, bueno, cuando estén en el mundo, entonces van a tener defensas suficientes para decidir, no me interesa tener nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Muchas personas podrían decidir, no me interesa nada que ver con el mundo. Voy a estudiar cosas que me puedan evitar las cosas del mundo. Entonces hay ahora muchas formas de saber las cosas sin involucrarte con, no sé, lugares donde hablan mal de tu religión, donde no les interesa, donde se burlan. Pues a mí no me interesa. Habrá otros que digan, yo ya estoy muy sólido
y yo a pesar de esto, yo quiero ser médico, no sé, dentista, ¿no? Alguna cosa que ayude verdaderamente, donde yo pueda ayudar en un lugar donde puedo ayudar. Ah, bueno, porque también hay muchos lugares donde ya no puedes ayudar con ciertas profesiones. Entonces tú tienes que pensar, ¿dónde es que yo voy a trabajar? ¿Dónde es que yo voy a ejercer esto? Esos lugares me van a mantener libre del pecado, porque hay muchos lugares, por ejemplo, las farmacéuticas, con todas las cosas horribles que están haciendo, ¿sí? Sabemos que contienen, ¿no? Bueno, no sé si todos lo sepan, pero bueno, ya contienen, por ejemplo, muchas cosas de fetos, ¿no? Bueno, si yo no me quiero ver involucrado en eso, voy a evitar eso, ¿sí? Y por supuesto que Dios te va a permitir tener una profesión donde le honres, donde le glorifiques. Por supuesto que puede ser sacerdote, religiosa también, ¿sí? Ah, bueno, yo voy a ser un médico que vea por mis hermanos religiosos o mis hermanas religiosas. Ah, bueno, qué maravilla, ¿sí? Entonces, habrá que ver si logras, ¿no? Tener esta combinación de ser un sacerdote, una religiosa, ¿no? Y poder tener estos estudios. Habrá que ver porque hoy las cosas no son tan sencillas, ¿no? Ahora, ayudas muchísimo más siendo sacerdote que siendo médico. Eso es un hecho. Porque muchos médicos, aunque puedan salvar el cuerpo, no pueden salvar el alma. Pero en cambio, muchos sacerdotes, pudiendo no salvar el cuerpo, te salvan el alma. Entonces no hay nada más heroico en estos tiempos y en todos los tiempos que ser sacerdote. Ahora, no todos están llamados a eso. Recordemos que es una invitación privilegiada que hace Dios a los varones. Y bueno, yo creo que algo tan privilegiado, tú deberías de darte la oportunidad de saber, Dios me habrá llamado, yo quiero ver si me llamó y acudir y ver cuál es tu vocación. Y bueno, si Dios te dice, no, gracias por participar, bueno, pues ojalá seas un muy buen marido, ¿verdad? Y esfuérzate en eso. Lo mismo una religiosa. Es sumamente heroico ser esposa de Cristo. ¿Quién obtiene las gracias del esposo? Pues la esposa, las que rezan, las que se ocupan de Dios. Y Dios es extremadamente demandante. Yo creo que ni todos los hombres juntos pueden ser tan demandantes como lo es Dios, con la exigencia que tiene de sus esposas. Entonces, imagínate, ¿sí? Hay gente que puede llegar a pensar, ay, pero ¿qué vas a hacer? ¿Nada más estar rezando? No, no, es que no nada más estamos rezando, es que a través de la oración estamos tomando todas las gracias que nuestro Rey poderoso y Dios quiere dar a ustedes, a toda la humanidad, y se las estamos suplicando para la salvación de todos los pecadores, para la reparación de su corazón amantísimo, para la reparación de nuestra Reina y Señora María Santísima, para la expansión de la Iglesia Católica, para que las almas quieran escuchar, para que salgan de las mentiras del modernismo y de las herejías de Bergoglio. Y desde Juan 23 a la fecha, aquí en el playlist que ponemos en el canal de catequesis, ahí te puedes enterar y toda la destrucción que han hecho. Entonces, una esposa de Cristo también es por invitación, es una vocación, no es para todos. Son almas que nuestro Señor ha infundido su gracia para que puedan cargar todo lo que carga una esposa de Cristo. Imagínense cómo puede ser la vida de difícil de una esposa de un político de grandes responsabilidades. Crean, es demasiado difícil. Ahora imagínense ser una esposa del Rey de Reyes. Es algo verdaderamente complicado que requiere muchísimos esfuerzos, a veces creo que sobrenaturales. Entonces, por eso, si digo, yo quisiera ser, yo ya soy esposa del Rey de Reyes, pero antes cuando no lo era, me hubiera gustado que me dijeran, puedes ser esposa de él, antes que ser una esposa de algún hombre. Intentarlo, ver mi vocación, hacer oración, pedirle al Señor que me lo muestre, y entonces, si soy llamada, ser la más feliz del mundo, y si no soy llamada, bueno, pedirle a Dios que me haga una muy buena esposa y una muy buena madre y que le siga sirviendo desde la vocación de esposa y madre en una familia, ¿sí? Entonces, pero bueno, probar también, primero que nada esta alternativa, es que también esto lo voltearon en esta sociedad corrompida. Bueno, eso lo dejo como al final y hay quienes ya ni piensan ni en el sacerdocio ni en la vida de ser monja, cuando es lo primero y lo más hermoso que todos deberíamos de anhelar. Ya si Dios dice, no, a ti no te llamé, vas a hacer algo más, bueno,
decir, ok, Señor, que yo te sirva, pero bien aquí, en una familia. Pero ahora casi nadie quiere por un montón de cosas, ¿no? Habría muchas razones, ya simplemente ya no se promueve la vocación. Número 2, no tenemos papa, eso complica muchísimo las cosas porque la iglesia, ¿no? Que está ahí aparentando una pantalla de ser la iglesia católica y no lo es, pues echa las ovejas para afuera, ¿no? Esta es una experiencia que yo tengo. Yo quería ser religiosa desde que yo tuve mi conversión, desde que el Señor me llamó en el 2018 y yo intenté en el modernismo y al menos 2 veces me dijeron que no, que yo no, y me dieron algunas razones que no vale la pena ni siquiera expresar porque son muy absurdas, pero es que a ellos no les interesaba tener vocaciones, pues porque no es la iglesia de Jesucristo. Pero en la iglesia de Cristo, que es la que te está hablando, sí queremos vocaciones, porque queremos que haya quienes estén dispuestos a dejar sus vidas en el mundo para estar con Dios. Entonces, si tú has querido, si tú crees que tienes vocación, nos puedes escribir igual a la oficina, más 52 56 12 06 70 32, y bueno, ver qué se puede hacer, ver que Dios quiere, primero que nada, porque Él es el que manda, y después, bueno, atravesar las distintas etapas que se requiere, pues, para descubrir esto de la vocación. Entonces, Dios siempre tiene y encuentra los medios para arreglar lo que nosotros mismos hemos desordenado, porque es Padre, y el Padre, cuando tú ya desordenaste algo y arruinaste algo, viene y siempre te ayuda. Siempre. Si eso hacen nuestros padres en el mundo, que somos malos, imagínate cuánto más hace nuestro Padre del cielo, que sabe lo que necesitamos. Entonces, ojalá que esta catequesis del día de hoy te haya sido de utilidad. Espero en Dios que escuches, que quieras hacerlo. También te invitamos al retiro que vamos a tener 4, 5 y 6 de octubre. Va a ser impartido por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico en el Estado de México. Hay cerca 2 aeropuertos internacionales, uno a 40 minutos, otro a 1 hora y cuarto. Te podemos dar el teléfono de alguien que te pueda hacer el servicio del aeropuerto aquí, tú llegar al hotel. Es un lugar muy seguro porque es un pueblito, entonces es un lugar muy seguro, llegas con muchas facilidades y bueno, también llevarte al aeropuerto de regreso. Entonces, todavía hay lugares, se pueden inscribir y para las personas que esto se ve muy difícil, que tú dices, Dulce, es que no, o sea, yo no sé cómo empezaría y por dónde con el tema de la escuela de mis hijos. Bueno, ven a la dirección espiritual, puedes mandar un mensaje, más 52 56 12 06 70 32, y bueno, vamos a empezar a platicar cómo están tus circunstancias, cómo son las situaciones, pero la realidad aquí es que nadie nos podemos quedar en el pecado, ofendiendo a Dios, siguiendo viendo la ruina de mi familia. Yo no puedo ver cómo mis hijos están corriendo hacia el infierno y yo no hacer nada al respecto, ¿sí? Cómo mi marido está corriendo hacia el infierno y yo no hacer nada al respecto. Cómo yo misma estoy corriendo hacia el infierno y no estoy haciendo nada al respecto. Entonces, esto es muy importante de entender. A veces hay que empezar con oración, ¿sí? Haciendo oración. Cuando a mí el Señor me llamó a la conversión y yo llego a la Iglesia Católica, antes de eso, ya había pasado 1 año y medio de la bendita destrucción que hizo en mi vida, ¿sí? De todos mis ídolos. Y bueno, empecé todo un proceso. Entonces, ojalá que tú no quieras empezar cuando todo esté arruinado, pero bueno, a veces también eso es lo que se necesita, pero no te lo recomiendo, es demasiado doloroso. Pero bueno, si eso te va a servir, que sea como Dios quiere, si no le estás dejando otra opción. Y empezar por oración, por acercarte a los sacramentos verdaderos. Hay toda una enseñanza que un alma tiene que ir comprendiendo para, bueno, vivir una vida como Dios la ha querido. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por Monseñor Rodrigo da Silva, dando gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le pedimos que lo bendigan, que lo protejan, que lo defiendan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en otra transmisión, si así Dios nos lo permite.